Mi suegro me llama floja por querer una cesárea y mi esposo lo escucha, pero tras mi cirugía secreta les envío la huellita de mi hija y el mensaje: para tu hijo, un perdedor soltero de 35 años. Hola, Reddit, acabo de tener un bebé, esa es la noticia positiva. Pero en lugar de pasar estos primeros días adaptándome a la maternidad, estoy atascada reproduciendo todo lo que pasó con mi esposo y su familia. No solo mis emociones están por todos lados por el embarazo, sino también por lo que ha sucedido del lado de mi esposo. Un poco de contexto. Mi suegro es un hombre muy chapado a la antigua y controlador. Bueno, miento, es muy chapado a la antigua y extremadamente controlador. Es del tipo que se quedó en su época, el siglo XII. Piensa que los hombres deben ser líderes y las mujeres obedientes. Constantemente me lanza puya sobre cómo debería vestirme, cómo debería cocinar, cómo debería servir mejor a mi esposo. Mi táctica siempre ha sido ignorarlo porque discutir con él es inútil. El problema es que mi esposo creció bajo el pulgar de este hombre. Mi esposo no es una mala persona en general, salvo por esto. Puede ser dulce, gracioso y atento. Pero cuando se trata de su papá, es como si volviera a ser un niño desesperado por aprobación. Escucha lo que sea que su papá diga, incluso cuando es obviamente dañino. Lo bueno hasta ahora es que él mantenía algunos límites con su padre y me protegía. Lo cual pensaba que con la paternidad también esto se mantendría. Ya sería padre él también, podría criar a su hijo como no lo ha criado su padre, como si fuera un sargento del 7º regimiento. Luego me embaracé. Mi embarazo no fue nada fácil porque desde el principio tuve complicaciones. Tuve unas náuseas horribles que se prolongaron mucho más allá del primer trimestre. Desarrollé diabetes gestacional, lo que significa vigilar constantemente mi dieta, chequear el azúcar en sangre varias veces al día y estresarme por cada cosa que comía. Estaba constantemente incómoda. Se me hincharon tanto los pies que si necesitábamos un trabajo extra, podría trabajar como payaso. No necesitaba zapatos falsos. También tenía un dolor de espalda que me dificultaba dormir y sentía que mi cuerpo ya ni siquiera era mío. Si has pasado por un embarazo lo sabrás, solo que un poco peor a la media. Hacia el final, mi doctora comenzó a hablar en serio sobre el parto. Revisó mi historial y explicó que la forma de mi pelvis, combinada con el tamaño del bebé, hacía riesgoso un parto normal. Había una fuerte posibilidad de que el trabajo de parto se estancara o de que terminara en una emergencia. Recomendó programar una cesárea para evitarlo. No me obligó, pero dejó claro que era la opción segura tanto para mí como para mi bebé. La verdad, me sentí aliviada cuando lo dijo. Llevaba temiendo un trabajo de parto largo que pudiera convertirse en emergencia. Quería lo que fuera más seguro, así que fui a casa y le conté a mi esposo lo que dijo la doctora. Ahí fue cuando me dijo que necesitaba consultarlo con su papá. Al principio pensé que bromeaba, pero no, realmente llamó a su papá, le explicó todo y luego volvió conmigo repitiendo sus palabras casi palabra por palabra. O al menos sé que esas palabras vienen de su padre y no de él. Aparentemente, su papá le dijo que yo solo estaba siendo dramática, que las mujeres hoy en día son flojas, que el parto se supone que es doloroso y difícil, y que las verdaderas madres no escapan a estas cosas. Dijo que mi esposo tenía que hacerse hombre y evitar que yo tomara el camino fácil. Y mi esposo estuvo de acuerdo con él. Volvió conmigo y dijo que creía que su papá tenía razón, que una cesárea era innecesaria y que yo simplemente no quería pasar por el trabajo de un parto natural. Dijo que las mujeres habían hecho esto desde el principio de los tiempos sin cirugía, dijo que tenía que endurecerme. Ni siquiera me estaba escuchando a mí ni a la doctora, solo estaba repitiendo a su papá. No puedo describir lo traicionada que me sentí en ese momento. Tenía 9 meses de embarazo, incómoda, agotada, asustada. Él me estaba llamando floja. No estaba pidiendo algo frívolo, no estaba pidiendo unas vacaciones o un lujo, estaba siguiendo el consejo médico por la seguridad mía y de nuestro hijo. Que, hasta lo que sé, saben más que un troglodita y su hijo cavernícola. Esa noche me quedé despierta en la cama y me di cuenta de algo muy duro. Si no podía confiar en que mi esposo me respaldara en algo tan importante, entonces no podía confiar en él en absoluto. Si prefería obedecer a su papá antes que protegerme a mí y a nuestro bebé, entonces ¿para qué? Así que tomé mi decisión. Llamé a mi doctora al día siguiente y confirmé la cesárea. Le pedí a mi mamá que fuera mi persona de apoyo. Le dije al personal del hospital que solo a ella se le permitiría entrar. Y dejé de contarle a mi esposo cualquier cosa sobre el calendario. No le dije la fecha programada, no le dije cuando entré al hospital. Cuando llegó el día, mi mamá me llevó. Estaba nerviosa, pero también tranquila porque sabía que por fin estaba en buenas manos. La cirugía salió bien, los doctores y enfermeras fueron amables y profesionales. Mi hija nació sana, y escuchar su primer llanto fue el sonido más hermoso que he experimentado. Yo también lloré. En parte por alivio y en parte por alegría. Por primera vez en meses, sentí que todo iba a estar bien.
Mientras estaba en recuperación sosteniendo a mi recién nacida, no dejaba de pensar en mi esposo y su papá. Pensé en cómo, durante los momentos más aterradores y vulnerables de mi vida, el hombre que se suponía que me amaba incondicionalmente eligió las tonterías machistas anticuadas de su papá por encima de mí. Y pensé en cómo nunca podría perdonar eso. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea de la tarjeta. Cuando estuve lista, tomé una tarjeta en blanco y presioné el piecito de mi hija en tinta. Lo estampé en el papel, su perfecta huellita, y debajo escribí: gracias por convertir a su hijo en un perdedor soltero a los 35. Se la envié por correo a mi esposo y a mi suegro. Ese fue mi adiós. La reacción ha sido intensa. Mi esposo ha estado reventando mi teléfono con mensajes de enojo, exigiendo saber cómo pude dejarlo fuera así. Sus papás me llaman bruja desalmada, diciendo que arruiné su familia. Incluso algunos amigos en común creen que fui demasiado dura con la tarjeta. Pero mi mamá dice que hice lo correcto. Dice que mi hija y yo estamos a salvo y eso es lo que importa. Dice que no le debo una disculpa a nadie por elegir lo que era correcto. En este punto el divorcio es inevitable. No puedo quedarme con alguien que piensa como mi suegro, o que puede ser influenciado tanto por él. ¿Qué será lo próximo? Endurecer a los golpes a una bebé. Actualización 1. He estado estos días en el hospital, y fue mi madre quien se encargó de enviar las tarjetas con mi venganza, si es que se puede llamar así. Yo lo veo más como una forma original de decirles que he cortado todo con ellos. Así que, después de enviar la tarjeta, mi esposo se presentó en el hospital de todos modos. Intentó entrar a mi habitación, pero las enfermeras se mantuvieron firmes, ya que había dejado claro que no se le permitía. Podía oírlo gritar en el pasillo mientras yo sostenía a mi recién nacida. Y solo recuerdo haber pensado lo insano que era que esa fuera su reacción. No cómo está mi esposa o cómo está mi bebé, sino enojo porque no tenía el control. Seguridad terminó escoltándolo afuera. Cuando me dieron de alta, me fui a casa con mi mamá. Mi pronto ex había dicho que no se iba a quedar sentado en la casa esperándome. Mejor para mí. Mi madre se ha pedido unos días de su trabajo para quedarse conmigo, y está ayudando con el bebé. No sé qué haría sin ella. Esas primeras noches fueron brutales. Privación de sueño, hormonas, recuperación de la cirugía. Pero cada vez que miraba a mi hija, me sentía con los pies en la tierra. Vale la pena todo. Mientras tanto, mi esposo ha estado en un vaivén muy aterrador. Alterna entre rogarme que lo acepte de vuelta y enviarme mensajes desagradables sobre cómo le arruiné la vida. Ni una sola vez se ha disculpado por ponerse del lado de su papá o por llamarme floja. Cada perdón viene envuelto de un, pero es tu culpa. Su papá es aún peor. Dejó un buzón de voz diciendo que si yo fuera una verdadera esposa, estaría tratando de reconstruir la familia, no de destrozarla con tonterías feministas. Ni me molesté en responder, ni siquiera es feminista esto. Simplemente, era para mi salud y para la de mi bebé. Supongo que para este tipo debería haberlo natural, y si moría, bueno, así es la naturaleza, pero sería una verdadera mujer no feminista. Todavía no sé cómo es que camina libre. Legalmente, empecé el proceso de separación. Mi mamá me puso en contacto con una abogada especializada en derecho de familia. Ahora mismo, la custodia es la gran pregunta. No estoy tratando de sacarlo por completo de la vida de nuestra hija, pero tampoco me siento cómoda con que tenga tiempo no supervisado con ella, cuando sigue repitiendo las ideas de su papá sobre las mujeres. Mi abogada dijo que los tribunales suelen favorecer la custodia compartida a menos que haya un riesgo serio. Pero también dijo que el hecho de que no estuviera en su nacimiento y que ahora esté inestable podría jugar a mi favor. Ya veremos. Emocionalmente, siento una mezcla de alivio y duelo. Alivio de haber confiado en mí misma y de no haber permitido que me intimidaran para poner en riesgo mi salud. Alivio de que mi hija llegara al mundo a salvo, pero también duelo por el matrimonio que creí tener. No dejo de pensar en nuestra boda, en las promesas que hizo, en lo emocionados que estábamos cuando supimos que estaba embarazada. Tenía una pareja. Hasta que dejó de serlo y se transformó en un trío porque su padre también tenía opinión. La tarjeta se ha vuelto algo famosa en mi familia. La mitad piensa que fue hilarante y perfecta, y la otra mitad piensa que fue cruel, pero sinceramente no me arrepiento. Fue el único momento en el que sentí que volvía a tener poder después de meses de que me desestimaran y me hablaran por encima. Fue un recordatorio de que no estaba indefensa. Estaba eligiéndome a mí y a mi hija por encima de sus tonterías tóxicas. Mi hija es pequeñita, pero fuerte. Obviamente, no tiene ni idea de lo que está pasando, porque tiene apenas días y no sabe de divorcios, suegros locos, personas con derecho y esas cosas. Voy a protegerla de todo eso. Porque si no tiene un mes y ya está sufriendo las consecuencias de personas así, no es como si hubiera llegado a este mundo con la mejor de la suerte. Actualización 2. No pensaba que la vida pudiera ser más dramática, pero es que no lo hace, sino que mi esposo y su padre son las dramáticas aquí.
Para hablar de lo que un verdadero hombre haría, se comportan mucho como mujeres. Esto lo esperaría de mi grupo de amigas, pero, ¿de un macho prehistórico que cazaba dinosaurios con la frente? Yo creo que no. Mi futuro ex y su papá aparentemente decidieron tratar toda esta situación como un juego que podían ganar por pura terquedad. No lean esto si no quieren enterarse de los spoilers, les salió mal, más que mal. Después de mi primera actualización, inicié los trámites legales de separación y custodia. Pensé que mi esposo se calmaría una vez que entraran los abogados, pero en lugar de eso, él y su papá decidieron jugar sucio. Mi esposo intentó argumentar en el tribunal que yo lo había excluido unilateralmente del parto, y que eso demostraba que no estaba dispuesta a coparentar. Su papá incluso presentó un testimonio escrito, raro, sobre cómo yo estaba corrompiendo la santidad de la maternidad al elegir la cirugía. Mi abogada los destrozó a ambos sin siquiera agitarse. Básicamente, le dijo a la jueza que las decisiones médicas son entre paciente y doctora, no entre parientes con derecho. Lo mejor, mis expedientes médicos me respaldan por completo. Mostraban claramente los riesgos, la recomendación de la doctora y que la cesárea no fue un capricho, sino una precaución necesaria. La jueza se veía poco impresionada con todo el argumento de mi esposo. En un punto, él intentó presentarse como excluido de su papel legítimo de cabeza de familia. La jueza lo interrumpió y le recordó que los tribunales no reconocen autoridad de cabeza de familia en asuntos de custodia. Estaba avergonzado y quería que la jueza se recusara para que lleve el caso un juez. Pero estoy segura de que eso no hubiera hecho ninguna diferencia. Aquí había una bebé saliendo de mi cuerpo, con peligro para las dos. Yo no me meto en sus asuntos cuando él come del chili picante de su padre y pasa una hora en el baño. Mientras tanto, mi suegro ha estado perdiendo la cabeza. Llamó tantas veces a la casa de mi mamá que tuvimos que bloquearlo en todos los teléfonos. Envió una carta diciendo que planeaba demandarme por derechos de abuelo. Mi abogada estaba feliz, porque además de no tener base para eso, lo único que logró fue verse aún más controlador. Aquí viene lo picante, y no es el chili. Durante todo esto, salió a la luz que mi esposo ha estado viviendo de nuevo con sus papás desde que lo saqué de la casa. Aparentemente, renunció a su trabajo durante la etapa final de mi embarazo, porque su papá le dijo que era humillante trabajar bajo una jefa mujer, luego de que una haya sido ascendida. Así que, no solo se puso en contra mía en mi atención médica, sino que también saboteó nuestra estabilidad financiera mientras yo estaba embarazada. Yo no tenía idea porque me decía que estaba trabajando desde casa. Se me cayó la quijada cuando lo supe. El hombre literalmente jugaba videojuegos en su ordenador, mientras yo iba a citas médicas manejando un embarazo de alto riesgo sola porque me decía que tenía una entrega pronto. Seguramente una entrega de disparos en halo. Obviamente, el tribunal no vio esto con buenos ojos. Cuando se discutía la custodia, mi abogada señaló que él no tiene una residencia propia estable, ni trabajo actual, y un historial de anteponer las opiniones de su papá al bienestar de su esposa e hija. Ahora mismo, le han concedido solo visitas supervisadas. Tiene 2 horas a la semana en un centro de visitas. Lo odia. Y su papá, al parecer, va con él cada vez, sentado ahí como un amargado chaperón. El personal del centro ya ha señalado que mi suegro intenta interferir durante las visitas y han tenido que recordarle que el tiempo es para mi esposo y la bebé, no para él. No voy a mentir, mi lado más mezquino tuvo que reírse, y el resto también, cuando leí eso en el informe. Por mi parte, estoy mejor de lo que se podría. No es fácil ser madre soltera, pero mi mamá es una estrella y he construido un sistema de apoyo pequeño pero fuerte a mi alrededor. Mis amigas traen comida, las vecinas pasan a ver cómo estamos, y sobre todo desconocidos de Reddit dándome ánimo, lo cual ayuda más de lo que puedo decir. Y no son solo mujeres, también hay hombres, que dicen cosas como, mira que me considero machista, pero lo de tu suegro está a otro nivel. Ahora siento que esquivé la bala más grande de mi vida. O para ponerlo en términos de mi suegro, la lanza de piedra para cazar mamuts más grande. Imaginen criar a una niña con un hombre que toma consejos de crianza de su papá como si fuera el evangelio. Imaginen tratar de explicarle a mi hija por qué su papá piensa que el dolor de una mujer es flojera. No, gracias. La tarjeta, o sí, la famosa tarjeta, se ha vuelto algo legendaria. Mi tía incluso enmarcó una copia como broma y está colgada en mi pasillo. Cada vez que paso, sonrío. Mi esposo, al parecer, les dice a todos los que lo escuchan que fue lo más cruel que alguien le ha hecho. Honestamente, si una tarjeta sarcástica es el peor trauma de su vida, entonces la ha tenido bastante fácil. Tal vez la crianza de su padre no fue tan mala, quizás lo mantuvo entre cristales toda su vida. Mi suegro anda diciendo que le emasculé al hijo y que arruiné su hombría. Lo que no se da cuenta es que cada vez que abre la boca, me da la razón. Porque si la hombría puede arruinarse porque una mujer toma una decisión médica sobre su propio cuerpo, entonces quizá no era mucha hombría para empezar. Además, que tu padre te diga qué hacer, no parece muy de hombre.
En este punto ya ni creo que sean machistas, han fundado otra nueva religión que no sé de lo que trata. El juicio sigue, pero hasta ahora todo se inclina a mi favor. Mi esposo y su papá están desesperados por parecer responsables. Pero es difícil lograrlo cuando no tienes trabajo, vives en casa de tus papás y te pones a despotricar sobre el feminismo en audiencias de custodia. Yo solo me enfoco en mi hija y en construir una vida sin sus tonterías. ¿Me siento mal a veces? Claro, hay momentos en que desearía que mi hija tuviera un padre que la mereciera. Pero entonces recuerdo el pasillo del hospital donde él gritaba por haber sido excluido mientras yo sostenía a nuestra recién nacida. Y recuerdo las últimas semanas donde me decía que me aguante el dolor. Entonces se me quita la culpa. Actualización 3. Pensé que las visitas supervisadas y el proceso judicial calmarían las cosas, pero mi esposo y su papá decidieron que en lugar de comportarse como adultos, iban a tratar esto como una cruzada. Y como ambos son pésimos para la estrategia, regresan en mal estado cada vez. Después de que la jueza impuso las visitas supervisadas, honestamente pensé que mi esposo apretaría los dientes y se quedaría quieto hasta ganarse más tiempo. Eso haría una persona racional que quiere ver a su hija. Pero no, él y su papá hicieron lo contrario. Decidieron probar, entre comillas, que la incapaz era yo. Mi suegro presentó formalmente una queja ante el tribunal afirmando que yo estaba mentalmente inestable porque elegí una cesárea. Sí, leyeron bien. Su argumento era que ninguna mujer en su sano juicio se mutilaría en lugar de pasar por un parto natural. Se me ocurre que puede ser cualquiera que crea en la medicina y prefiera no arriesgar la vida de nadie, cuando existen métodos para evitarlo, en lugar de arriesgarlo todo por razones que no son muy claras. Como ven, mi suegro no es precisamente la persona más inteligente. Como tampoco lo fueron el par de comentarios que además de llamarme feminista, me corrigieron, entre comillas, porque los dinosaurios no convivieron con el ser humano. Lo sé, es un chiste. El cual no se necesita mucha inteligencia para entender. Te doy unas pistas, mi suegro no podría casar con su cabeza. Le da poco uso, y ese tampoco es uno de ellos. Pero volviendo a lo que importa, el hecho de que tomara esa decisión debía considerarse evidencia de que no se me podía confiar la crianza. Literalmente adjuntó impresiones de sitios marginales sobre la santidad del parto natural como prueba. Mi abogada lo desarmó en unos 5 minutos. La jueza estaba visiblemente irritada y les dijo que el tribunal no iba a entretener pseudociencia, para eso estaban las redes sociales. Pero no terminaron de avergonzarse, para eso sí usan la cabeza. Mi esposo presentó mociones afirmando que yo lo estaba alienando de su hija por no comunicarme directamente. Mi abogada presentó con calma páginas de sus interesantes mensajes de texto, la mitad de ellos insultos furiosos y la otra mitad súplicas patéticas, para mostrar exactamente por qué había movido toda la comunicación a través de mi abogada. La jueza estuvo de acuerdo y ordenó que toda interacción futura ocurriera mediante una app de crianza que registra cada intercambio. ¿Adivinen quién metió la pata de inmediato? Sí, mi esposo. En 2 días, escribió una larga perorata en la app sobre cómo su papá dice que los tribunales están sesgados contra los hombres y que yo estoy lavada del cerebro por la ideología feminista. Es una maldita app que ordenó la jueza, es obvio que va a ser monitoreada. Mi abogada no podía dejar de sonreír cuando lo vio. Aunque se puso un poco triste, porque podría literalmente representarme yo sola, o poner un ladrillo en el banquillo, y ella ya no sería necesaria. Luego vino su jugada más audaz y más tonta. Sí, no podemos negar que tienen un instinto de superación. Mi esposo presentó una petición de emergencia para custodia no supervisada. En la petición, afirmó que yo estaba impidiendo oportunidades de vínculo tan importantes en estas etapas y que la niña corría el riesgo de no formar relación con él. El problema, una petición de emergencia requiere evidencia real de daño inminente. No tenían ninguna, la rechazaron casi al instante. No solo la negaron, sino que la jueza advirtió que si presentaban más mociones frívolas, consideraría sanciones. Mi abogada ya prepara una moción de sanciones por mal gasto de recursos del tribunal y hostigamiento. Mientras tanto, su conducta en el centro de visitas ha sido un circo total. Mi suegro insiste en ir con mi esposo cada vez, pero ¿eso ayuda? Para nada. En lugar de quedarse callado, interfiere constantemente. Critica cómo mi esposo carga a la bebé, critica los suministros que envío, suelta comentarios pasivo-agresivos sobre que yo no esté ahí e incluso intenta decirle al personal cómo deben manejar las visitas. El personal ha escrito múltiples reportes y ya le advirtieron que está en la cuerda floja. Si no para, lo van a vetar de asistir. La ironía es que mi esposo depende por completo de su papá durante estas visitas. Los reportes señalan que cuando el suegro está presente, constantemente le sopla a mi esposo qué hacer. Pero cuando el personal le pide que se haga a un lado, mi esposo se queda paralizado, no sabe qué hacer por sí mismo. Se siente incómodo, casi sin interactuar, hasta que su papá interviene otra vez. Todo está registrado ahora.
Prueba documentada de que mi esposo no puede criar sin que su papá literalmente le dicte instrucciones. El patrón es claro, cada vez que intentan atacarme, solo se exponen. Al tribunal no le interesa su visión anticuada sobre verdaderas mujeres y cabezas de familia. El tribunal quiere ver quién puede brindar un entorno seguro y estable. Y hasta ahora, están demostrando una y otra vez que no son ellos. Lo que lo hace mejor y más desordenado es que sus mentiras siguen deshaciéndose. ¿Recuerdan cómo descubrí que mi esposo renunció a su trabajo durante mi embarazo porque su papá le dijo que era humillante tener una jefa mujer? Bueno, ahora eso también forma parte del caso de custodia. El tribunal pidió declaraciones financieras y la suya mostró 0 ingresos. Depende por completo de sus papás. Mientras tanto, yo me las arreglo con la ayuda de mi mamá, trabajo medio tiempo desde casa y muestro estabilidad constante. Adivinen a qué lado favorece el tribunal. Y aquí un detalle que casi me da culpa disfrutar. Al parecer, su abogado se está hartando de ellos. En la última audiencia se pasaba pellizcando el puente de la nariz y suspirando cada vez que el suegro abría la boca. En un momento, la jueza tuvo que recordarle al suegro que no es parte del caso de custodia, y el abogado parecía querer derretirse y desaparecer. Así que, por ahora, las visitas supervisadas continúan. Pero mi abogada está pidiendo que se vuelvan a largo plazo con condiciones adicionales, dado lo incapaz que parece mi esposo sin su papá presente. Si vetan al suegro del centro, honestamente no sé cómo va a arreglárselas mi esposo. Pero ese no es mi problema, ellos crearon este desastre. A estas alturas, ni siquiera tengo que pelear tan duro, ellos están haciendo el trabajo por mí. Cada queja que presentan, cada perorata que escriben, cada vez que el suegro abre la boca frente al personal del tribunal, solo fortalece mi caso. Es como ver a alguien cavar su propia tumba mientras insiste en que está construyendo un castillo. Edición, no he hablado mucho de mi suegra, porque literalmente esta mujer es como mi suegro quiere. Ya pueden imaginarla, no tiene opinión alguna. Actualización 4. Así fue como todo terminó acomodándose. Las visitas supervisadas siguieron cuesta abajo. El personal del centro escribió más y más reportes sobre cómo mi esposo batallaba sin dirección constante de su papá. Notaron que apenas interactuaba a menos que alguien le dijera qué hacer. Incluso cosas simples como cargar a la bebé o jugar con ella requerían entrenamiento. Cuando el personal intervenía para guiarlo, se ponía a la defensiva y se amargaba en lugar de escuchar. Los reportes pintaron un cuadro claro, no estaba criando, estaba actuando a regañadientes bajo supervisión. Después de varias advertencias, el centro finalmente le prohibió la entrada a mi suegro. Le dijeron a mi esposo que podía continuar sus visitas solo, pero su papá ya no podía pisar la propiedad. Ahí fue cuando todo se quebró. En su primera visita en solitario, mi esposo se sentó en la sala de visitas como un adolescente perdido. El personal escribió que pasó la mayor parte del tiempo desplazándose en el teléfono, echando miradas ocasionales a la bebé, pero haciendo casi ningún esfuerzo por interactuar. Cuando le recordaron que ese tiempo era para que creara un vínculo, murmuró que no sabía qué hacer. Siguió así por unas semanas, luego empezó a faltar a las visitas por completo. Primero dijo que estaba enfermo, luego que tenía obligaciones de trabajo, aunque sigue desempleado hasta donde sé. Después simplemente dejó de dar razones. El personal reportó todo y mi abogada lo presentó al tribunal. En la siguiente audiencia, la jueza preguntó directamente por qué estaba faltando a sus visitas. Me culpó a mí. Dijo que yo había envenenado la relación, que había hecho imposible que conectara. La jueza no se lo compró. Señaló los reportes del centro mostrando que apenas participaba cuando estaba ahí. Le dijo sin rodeos que la paternidad es un rol activo, no algo que pasa automáticamente. Él se veía pasmado, como si nadie se lo hubiera dicho antes. La jueza le preguntó si quería continuar con las visitas. En lugar de responder que sí y prometer mejorar, se lanzó a un discurso sobre cómo no debería tener que probarse como padre, cómo el papel del hombre es faltado el respeto en la sociedad actual y cómo todo este proceso estaba por debajo de él. Siguió y siguió citando a su papá casi palabra por palabra hasta que la jueza lo cortó. Después de eso, la jueza dictó su fallo. Las visitas supervisadas continuarían por 3 meses más, pero si faltaba de nuevo o se negaba a participar, se suspenderían indefinidamente. Dejó muy claro que la responsabilidad era enteramente suya. No más excusas, no más culparme a mí, no más esconderse detrás de su papá. Desde entonces, ha faltado a todas y cada una de las visitas. No se ha presentado ni una sola vez, ni una. El tribunal ya programó un seguimiento para revisar la situación, pero mi abogada dice que básicamente está hecho. Si sigue negándose, se suspenderán las visitas, no se terminarán. Podría solicitarlas de nuevo más adelante si algún día se compone, pero cortadas hasta entonces. Lo casi surrealista es lo silencioso que se ha vuelto todo desde entonces. Antes, mi teléfono reventaba a diario con mensajes furiosos. Su papá despotricaba sin parar, pero ahora nada.
Es como si se hubieran rendido en el segundo en que el tribunal dijo que dependía solo de él. Esperaba que siguieran peleando, pero sin el papá físicamente presente para agitar las cosas, mi esposo simplemente se desvaneció. Se siente raro. Durante meses, todo fue una batalla. Estaba constantemente en guardia esperando la próxima treta, la próxima moción ridícula, el próximo estallido en el tribunal. Ahora solo hay silencio. El caso aún no está oficialmente cerrado, pero todos saben hacia dónde va. Mi abogada dice que probablemente lo cerraremos pronto con la custodia residiendo enteramente conmigo, a menos que él tenga un giro milagroso. Ella duda que lo tenga, ya ha visto muchas de estas cosas. Actualización 5. Actualización para todos los que se quedaron. El caso terminó oficialmente. El divorcio se finalizó la semana pasada y la custodia me fue otorgada por completo. Mi ex no lo impugnó al final. Ni siquiera se presentó a las 2 últimas audiencias. La jueza suspendió sus visitas indefinidamente debido a sus repetidas ausencias y falta de esfuerzo. Si alguna vez quiere volver a solicitarlas, tendría que demostrar estabilidad, empleo y completar clases de crianza. Es decir, nunca. Así que eso es todo. Entré en esto como esposa y salí como madre soltera con la custodia total. No es la vida que imaginé, pero es una vida en la que mi hija y yo estamos a salvo y donde nadie más dicta mis decisiones nunca más. Actualización 6. Por raro que suene, esta actualización será sobre mi ex-suegra, de la que no he hablado demasiado hasta ahora. Pensaba que era como una especie de planta en la casa, actuando de decoración, pero ha hecho algo brutalmente divertido con mi ex-suegro. Y lo sé porque literalmente me ha llamado para contarlo. También pidió disculpas por no haberme ayudado antes. Pero, a estas alturas, no sé si creerle porque ella ha vivido con el síndrome de Estocolmo durante mucho tiempo. Aún así, quédate a leer, porque todavía me parto de la risa cuando lo pienso. No creo que haya sido muy original mi ex-suegra, pero hasta ahora no conocía a nadie que hubiera intentado algo así. Hace unos meses, cuando mi ex-suegro salió a beber, volvió tan ebrio como es humanamente posible. Justo antes de que una chispa te haga volar por los aires y aterrices en la luna. Mi ex-suegra aprovechó ese momento de distracción, y cuando él se durmió, completamente desmayado, consiguió popó. Aquí ella asegura que era del perro de un vecino, pero tengo la seguridad de que puede haberla confeccionado ella, por llamarlo de una manera elegante. Lo dejó en la entrada de la casa, donde su esposo pudiera verlo al otro día. Que, cuando despertó, encontró el botín y le gritó para saber qué era eso. Entonces le contó la historia de cómo llegó a casa en mal estado, había defecado en la entrada y hasta el vecino lo vio haciéndolo. Aunque creo que mi ex-suegra se la jugó un poco aquí, al decir que él no paraba de dar el nombre de un hombre, su mejor amigo, diciendo que era su culpa que le doliera mientras plantaba eso. Pero le ha funcionado bien, porque, a pesar de eso, él no ha querido hablar sobre el tema, y mucho menos preguntarle a su amigo qué sucedió. Obviamente, es mentira, y lo descubriría fácilmente, pero mi ex-suegro está aterrado de hacer la pregunta. También lo ha encontrado un par de veces en el sofá frente a la TV con la mirada perdida. Y por lo que sé, mi ex-esposo también ha dejado de aceptar sus consejos y mi ex-suegro, en darlos. Bueno, lo hacen aún, pero hay como cierto temor de parte de ambos. Primero por si mi ex lo sabe, algo que puede confirmar su madre, la parte de lo que supuestamente hizo, no la mentira. Y segundo, por si mi ex termina en una emergencia similar siguiendo sus consejos.